Soy el pastor Juan José Gil. Algunos, especialmente de los que ya están preparados, me preguntan de vez en cuando ¿por qué la gente tarda tanto en reaccionar? ¿Por qué, sabiendo en el tiempo en el que estamos lo que se nos echa encima, la necesidad que tenemos de encontrar un lugar seguro, refugio, una casa, un lugar en la montaña, quizá estando móviles o no, como solemos decir? Pero ¿por qué la gente tarda tanto en reaccionar? Por supuesto que hay muchas razones para ello. Dejadme daros alguna explicación que tenga un poquito más de carácter doctrinal, es decir, ¿qué hemos creído que nos pueda impedir que tengamos una reacción más rápida y más de acuerdo con los tiempos en los que vivimos? Mira, casi siempre que hemos estudiado las profecías acerca del tiempo del fin, digamos que el eje central que nos ha tenido atentos a todo lo que estaba pasando eran principalmente dos cosas. Están en el profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 31, cuando el profeta dice que, hablando del tiempo del fin, hablando del anticristo y de todo su sistema y de todo su reinado, nos dice estas palabras: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Fijaros en esta expresión, que van a levantarse tropas, que van a quitar el continuo sacrificio y a cambio van a poner la abominación desoladora. Bien, ahí tenemos un eje principal de lo que consideramos que es el tiempo del fin. Después tenemos la aplicación que Jesús le da en Mateo 24, por ejemplo, aunque lo podemos leer también en otros lugares. Pero, ¿qué dice Jesús ahí? Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces el que lee entienda. Y entonces, finalmente, después de dar unas advertencias, dice que habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni lo habrá, que es ni más ni menos que la referencia que nos da Daniel también al principio del capítulo 12. Será aquel un tiempo de angustia como nunca antes lo hubo en la historia. Léelo, está ahí en Daniel capítulo 12, versículo 1. Se levantará en aquel día Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y sí, será un tiempo de angustia como nunca antes había visto la humanidad. Entonces estamos prácticamente, de forma doctrinal, esperando el cumplimiento. La mayoría de la gente piensa así: hasta que no veamos este cumplimiento, hasta que no veamos qué pasa con esto, porque está anunciado en las Escrituras, como digo, en el profeta Daniel, en el propio Jesús, entonces, hasta que no veamos eso, no habrá razón para salir de nuestra situación, para ir huyendo, para encontrar ese refugio, para salir de las ciudades. Esto es un tremendo error, porque sería algo así como saber que la meta está en un punto, pero no querer empezar a correr hasta que no pase algo muy drástico, que nos persigan, que venga algo muy, muy grave, muy serio, que de todas formas sabemos que está pasando. Es decir, de todas formas sabemos que eso va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la lógica para no hacerlo? Bueno, por una parte está la comodidad, por otra parte los compromisos. Por lo general, los seres humanos tendemos a ahorrar energía, a ahorrar el máximo de esfuerzo. Y entonces, hasta que no vemos las cosas encima, pues solemos no reaccionar lo suficiente como para ponernos a salvo. Es decir, estamos esperando hasta el último momento. Entonces vemos, volviendo a esas escrituras, ¿cuál sería el disparo, el pistoletazo que estamos esperando para comenzar, iniciar esa carrera? Por una parte, como leemos en Apocalipsis 13,
esa abominación desoladora la identificamos con la imagen de la bestia, es decir, hasta que no veamos que se ha puesto la imagen de la bestia en el lugar santo, sea cual sea la interpretación que le demos, ya sea un templo físico en Jerusalén, o sea, en nosotros como templo de Dios actualmente, es decir, en nuestros cuerpos, hasta que no veamos eso, pues parece que no corre tanta prisa. Y lo mismo hacemos con el otro concepto. Así que el primer concepto, ahora diré el segundo, el primer concepto es la imagen de la bestia. Hasta que no veamos esa imagen puesta donde no debe estar, como dice el Evangelio de Lucas, o creo que es el de Marcos, entonces cuando veamos eso sí, pero hasta que no lo veamos, quizá debamos de esperar y nos ahorramos energía. ¿Ves? Es algo instintivo, es algo que de alguna manera nos tiene atados, nos tiene paralizados. Bueno, el segundo factor sería lo de la marca de la bestia, que leemos al final de Apocalipsis 13. Y entonces pensamos, bien, pues hasta que no veamos o la imagen de la bestia o la marca de la bestia, pues digamos que no ha empezado lo grave, aún estamos a tiempo de hacer cosas. Y entonces nos acomodamos en seguir nuestra rutina. Es decir, no queremos romper con la monotonía, no queremos romper con lo que entendemos que, bueno, todavía nos sirve. Podemos estar en este trabajo, podemos estar en esta circunstancia, podemos estar haciendo las cosas que hemos hecho hasta ahora sin problema. Pero cuando venga eso, es decir, cuando veamos que se ha puesto la imagen de la bestia, quizá esa imagen de inteligencia artificial que esté representando al sistema del anticristo, y entonces pensamos que lo vamos a identificar fácilmente y que ese será el momento de dar el salto, de salir y huir o prepararnos para cualquier otra emergencia que venga después. Bueno, esto es un tremendo error, y más si esperamos a que se ponga por obligación la marca de la bestia. Algunos incluso piensan que ya se ha puesto, ya se está poniendo, y sin embargo se quedan estancados en su lugar, se quedan paralizados, se quedan acomodados, se quedan quietos y no dan el paso que deberían de dar. Creo que esto en sí mismo es un engaño. Es un engaño porque estamos presuponiendo cosas que no necesariamente sean así. Si estamos esperando al último momento, cuando va a ser tan terriblemente angustioso como está anunciado en las Escrituras. Acuérdate que Jesús lo llama la gran tribulación y tal y como Daniel había dicho, la angustia, el tiempo de angustia sin precedentes históricos, ni antecedentes, ni se dará en ningún otro momento de la historia futura. Así que nos está refiriendo que va a haber algo terrible, que va a haber algo enorme, que va a haber algo que mejor no nos quedemos cerca, no nos quedemos en el sistema para no ser víctimas de esa situación. Bien, pues el razonamiento correcto debería ser, ya que vemos que las condiciones se están dando para que esto ocurra, ya que incluso nos están diciendo que esto ya ha empezado, no debemos esperar. Y no debemos esperar a una situación mágica, no debemos esperar a algo así como que todo se va a dar, todo va a estar a nuestro favor, van a estar abiertas las puertas, vamos a tener todo a pedir de boca. No, vamos a tener que prepararnos, y prepararnos significa entrar ya en esa dinámica. No podemos vivir simplemente esperando, no podemos pensar, bueno, y ya habrá tiempo, cuando el tiempo sabemos que se está acabando. Vamos a necesitar pensar en provisión, aprovisionarnos, o provisionar todo lo necesario, o provisionar
todo lo que no podamos tener entonces, por ejemplo, los alimentos básicos, el refugio, el techo donde deberíamos de estar, o por lo menos tener una ruta de refugios que nos vayan a servir para cubrir esa necesidad. Todas estas cosas deberían ser prioridad para nosotros. Ahora, ¿qué va a ocurrir si en el último momento, cuando pensamos, mira, ya está la abominación desoladora, ya está la marca de la bestia? ¿Qué va a ocurrir si en ese momento todo se bloquea? Hemos vivido momentos así. ¿Qué va a ocurrir si de pronto se dice, bueno, pues nadie puede salir, tenemos una emergencia de tipo nacional o internacional, como también lo hemos visto, y ya no se puede salir de la ciudad o salir del país o salir de la región o salir de donde estábamos de alguna manera haciendo nuestra vida? Nos hemos quedado confinados. Entonces, ¿qué? ¿Sabes? Este tipo de ahorrar energía, ahorrar esfuerzos, ahorrar ciertos cambios y sacrificios, hasta que venga lo último, hasta que ya sea imposible seguir así, no es lo correcto. No es sabio, no es inteligente, no es conveniente. Por eso, insisto tanto en que consideremos estas cosas y estemos ya de lleno en los preparativos. Hagamos todo lo necesario. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas encontrar una casa? Vea por ello. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas conseguir, en fin, cosas que vas a tener en cuenta para esa situación, como es el alimento, el agua, los recursos básicos para la vida, porque estamos hablando de supervivencia? ¿Es eso lo que vas a necesitar? Pues si es así, ¿a qué esperas? ¿Qué vamos a tener en aquel tiempo que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte? Vamos a tener, pues una ruta, por ejemplo, de tipo nómada, una ruta de supervivencia que nos ayude a estar a salvo en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. ¿A qué esperas para salir a las montañas? ¿A qué esperas para conocer mejor el terreno en el que te gustaría estar, ver los recursos necesarios y entonces ponerte en marcha para lograrlos? Si no empezamos ya, tan pronto como sabemos que el tiempo se acerca, estaremos desperdiciando un tiempo muy precioso y muy valioso. Solamente quería dejaros esta reflexión. El tiempo es ahora, el tiempo ya. Todo lo que sea esperar y esperar a que se dé lo que consideramos que sea el pistoletazo final, quizá nos veamos sorprendidos de que no escuchamos el pistoletazo final, como nos ha pasado recientemente. ¿Acaso estábamos escuchando lo que iba a ocurrir? ¿No estábamos más bien esperando a que eso no pasara? ¿No estábamos quizá pensando que, no se atreverán a tanto, no pasarán estas cosas? Aunque nos lo hayan dicho en películas, en series, en un montón de medios que han estado propagando el futuro, nos lo han dicho, nos lo han explicado, nos lo han contado en novelas, nos lo han contado en prácticamente los medios más importantes, pero nos hemos esperado hasta el final. Y cuando llegó la situación, nos quedábamos confinados en un pisito, nos quedábamos confinados en un edificio, nos quedábamos confinados en nuestras cuatro paredes y poco más, cuando podríamos haber estado en una situación mucho más ventajosa si hubiéramos previsto que estamos viviendo en un tiempo de emergencia, que el tiempo de salir de las ciudades es ahora, el tiempo de la supervivencia es ya, que el tiempo de estar listos para lo peor ya ha llegado. Así que os animo, por el amor de Dios, no lo dejéis más tiempo. Poneros por lo menos a trabajar en ello, pero por hacerlo en serio. No lo hagáis de manera tan relajada que parezca que nunca va a pasar, porque podría ser demasiado tarde. Acuérdate lo que dice la Escritura. Creo que es en el Proverbio 26, el avisado ve el mal y toma medidas, mientras que el descuidado
pues se lleva las consecuencias. Sufre por no haberlo hecho. Que no nos pase a nosotros. Que el Señor os bendiga.